vamos a hablar sobre el segundo país donde se ve la intervención de Estados Unidos con esta ideología capitalista. Ya habíamos hablado de lo que había pasado en Cuba y todas estos levantamientos que tuvo que realizar para lograr esta independencia a su socialismo. En Chile vamos a ver esta intervención norteamericana, ya que Chile tenía muy buenos yacimientos de cobre y pues estas industrias o empresas estadounidenses en un principio pues explotaban al país y más o menos entre el 1960 a 1970 pues empiezan a surgir estas ideologías de democracia, de socialismo. Entonces, cuando llegan a Chile, pues se empiezan a dar cuenta o empiezan a abrir su pensamiento a que pues están siendo explotados, a que las empresas estadounidenses tendrían que pagar algunos impuestos, ya que pues estaban llevándose este recurso mineral. Y las empresas en esos momentos de Estados Unidos pues se niegan a pagar este impuesto. Y no es hasta 1970 donde el primer presidente de Chile, Allende, socialista de izquierda, empieza a imponer estas nuevas reglas y trata de nacionalizar esas empresas estadounidenses. De hecho, logran nacionalizar algunas, pero pues esto le va a generar pues un malestar a Estados Unidos, ya que moviendo todavía algunos sectores privados o sindicatos, se podría decir, o gente que todavía apoyaba este capitalismo norteamericano, pues logra tener un golpe de estado en 1973, donde tiene que huir el presidente Allende al Palacio Municipal, perdón, al Palacio Nacional, donde pues da su último discurso, ya que ahí mismo fue por bandeado y atacado y fallece. Y entonces es cuando llega la famosa dictadura de Pinochet. Esta dictadura pues es radical, ya que él con el poder militar pues oprime a todo el país. Tanto es así que manda a que se deshagan todos esos partidos de izquierda y pues con el poder militar empieza a oprimir a toda libertad de expresión y a todo su país, a todo su pueblo. Sí abre un poco lo que es la industria, más bien la importación, exportación y la intervención de empresas privadas en Chile. Sí se recupera la economía, pero esto le llega no a favorecer muchísimo al pueblo, puesto que Pinochet no dejaba que el mismo pueblo tomara decisiones, sino todo iba a depender de él. Esto pues obviamente le convenía a Estados Unidos. Sí se abre una brecha importante porque pues el ingreso de este capital extranjero y privado pues le va a favorecer muchísimo a Estados Unidos, tanto a Chile como a Estados Unidos económicamente hablando. Por eso hasta 1988, donde se supone que se hacen unas elecciones, donde Pinochet instala una nueva constitución y en estas elecciones, según el 65% de la población estaba de acuerdo, y esta constitución hablaba de que todavía Pinochet iba a estar 8 años más en el poder, pero aún así se supone que hizo las elecciones y el 62% estaba de acuerdo. Pues esto obviamente sabía, con lo que te estoy platicando y con lo que se vivía en Chile, pues sabemos que estaban totalmente manipuladas esas elecciones. Entonces ya con la presión internacional en 1988 se logra que se haga ¿cómo se le llama? Referéndum, donde la población estaba a favor de la democracia, pero de una verdadera democracia, y entonces se logra hacer unas elecciones donde el 56% de la población votó de que tenía que ser destituido Pinochet. Entonces solo así fue que lograron
que el presidente saliera del poder. De hecho, lograron que el triunfador, que fue Patricio Aylwin, él era de izquierda, entonces él logró por fin tomar el poder, dejar a un lado a Pinochet, que por supuesto Pinochet obviamente quiso tener un plan B. De hecho se nombra algo así como comandante supremo de las fuerzas militares de Chile para no ser juzgado, pero aún así logran, bueno, empieza un proceso jurídico ante él. De hecho, él me parece que tiene una enfermedad que hace que en 1990 España lo encarcele, tratando de que sea juzgado por estos. De hecho, lo acusaban por algunos casos de tortura, de poder mal implementado, algo así. Entonces, no lo logran extraditar, no lo logran juzgar tampoco, pero aún así no se salva. Regresa a Chile. En Chile, en el año 2000, empiezan también a este proceso penal, que también llega hasta el 2004. En el 2004 sufre problemas de salud que tampoco permite que sea juzgado, y en el 2006 fallece de un paro cardíaco sin poder haber recibido este proceso penal. Entonces sí llegó a ser juzgado, no nada más por Chile, sino por algunas instancias internacionales y algunos países como Inglaterra o España, que también buscaban que él cumpliera con todo lo que él había hecho, toda esa tortura. Todo esto, chicos, pues es este rasgo de la Guerra Fría que viene a repercutir hasta América, y que te das cuenta de cómo este cambio de pensamiento no todos lo adoptaron. Desafortunadamente en México pues vivimos en ese según neoliberalismo, pero pues que a fin de cuentas el capitalismo está muy bien implementado, puesto que somos una cultura de consumo donde hay más ricos, donde hay cada vez más pobres y menos ricos. Entonces vamos a notar cómo repercuten todas estas decisiones internacionales en nuestro país. No es muy alejado lo que estamos viendo en este libro de texto, en estos temas, no es tan alejado de nuestro país y de nuestra actualidad, ¿ok? Entonces te digo, todo esto va a partir de esta caída socialista en Europa, puesto que muchos países, incluido Rusia, que era la potencia, pues trataba de estar a nivel de Estados Unidos, estaba invirtiendo económicamente en la milicia, en estas empresas. Esta carrera que hubo con Estados Unidos, pues hubo una inversión masiva económica. Entonces eso pues sí le afectó a la larga a la URSS, ya que pues descuidó ciertos sectores como era la agricultura, como era esta parte de su población, del nivel de calidad de vida que tenía, puesto que estaban sobre marchas, era como un tren que no podían parar porque querían alcanzar a Estados Unidos, y eso sí vino a repercutir directamente con la estabilidad económica de Rusia, puesto que pues desapareció la URSS. Imagínense que tanto problema tenían como para haber desaparecido. Esto nos va a dar pie a nuestro último tema, el tema que vamos a ver el día de mañana. Este tema te lo voy a encargar que hagas un resumen. De hecho, a partir de ahorita voy a hacer el apartado para que lo puedas subir, ¿ok? Entonces, ahorita te explico cuál es ese tema. Bien, este tema desde mi punto de vista es algo muy interesante. También lo vas a poder ver en algunas películas, que te digo, si la lectura te cuesta un poco de trabajo, sí tienes que apoyarte de este tipo de películas. Pero si te gusta la historia, o te gusta que te platiquen la historia, dices, de esta manera entiendo mejor la historia, es algo válido. Pero déjame decirte que si quieres saber de historia, si te gusta la historia, tienes que leer. No hay más.
podrás manejar algunos artículos, podrás manejar algunos hechos, pero si realmente quieres saber de historia, hay que leer, no hay más, no hay más, hay que tomarle ese amor a la lectura. Y por eso mismo vamos a ver el tema del día de la próxima clase, perdón. Lo vas a encontrar en la página 107 de tu libro de Historia Universal, donde dice Alemania y el muro de Berlín. Es un tema muy interesante, hay que comprender por qué surgió, por qué duró cierto tiempo y por qué fue derrumbado. ¿Ok? Entonces te voy a pedir que hagas un pequeño resumen y sobre todo que me pongas una imagen. Aquí vas a encontrar algunas imágenes de este muro, de lo que fue ese suceso. Entonces me pones una imagen, ya sea que la imprimas o que la dibujes, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero vamos a encontrar un resumen pequeño. De hecho, cuando veas tu libro de texto vas a ver que el tema es corto, que el tema es muy amplio, que habría mucho de qué hablar, pero bueno, nos vamos a pegar un poco a lo que es el libro de texto y vas a encontrar que está un pequeño, es muy pequeño, entonces vamos a dejarlo entre una cuartilla y media, para que pongas tu dibujo abajito y no hagas las dos cuartillas, ya que es un tema muy delicado, muy interesante. Entonces no quiero que omitas nada, por favor. ¿Ok? Entonces lo checas y lo platicamos en el video que voy a hacer en la siguiente clase. ¿Ok? Te lo encargo mucho. Ya para cerrar nuestro bloque, habrá temas que, por ejemplo, esta economía en Polonia, la economía también en Yugoslavia, lo vamos a retomar muy poco, puesto que desde mi punto de vista siguen siendo estos látigos que sacó la Guerra Fría y esta estabilidad de Yugoslavia que pues sí tiene, no que sea algo insignificante, pero desde mi punto de vista lo vamos a pasar a ver rápidamente nada más. Me importa más esta parte del muro de Berlín, pues se rompen paradigmas ahí y es importante que lo analicemos. ¿Ok? Pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la próxima clase. Recuerden que los días lunes nos vemos a las 11 en nuestra aplicación de Met. Pero mientras todavía tenemos un video por ahí pendiente, entonces también voy a subir un video. Muchísimas gracias. El lunes recuerda a las 11. Ya sé que no es fácil que te conectes, pero si puedes hacerlo, te lo agradecería muchísimo. ¿Ok? De todos modos se van a subir los apartados ahí para que subas tus actividades. Gracias, cuídate mucho, que estés muy bien. Hasta luego.